Bienvenidos a Punto de Encuentro, un programa de URL Televisión. Este espacio hoy está de fiesta. Celebramos la presencia de un guatemalteco que ha trascendido la historia y a la vez ha sido parte de nuestra historia. En nuestro estudio contamos con la presencia de José Antonio Móvil, a quien damos la más cordial bienvenida en nombre del equipo que hace posible este programa. Gracias por aceptar nuestra invitación, don Tono. Muchas gracias a ustedes. Este programa se siente realmente honrado con su visita. A ver, platiquemos un poco de José Antonio Móvil, un polifacético hombre de idea, pero también de acciones. Nacido en febrero de 1930, ha tenido el privilegio de vivir gran parte del siglo XX y es una personalidad que le ha tocado ver parte de la historia contemporánea de Guatemala y a la vez ha sido un protagonista de algunos de sus capítulos más relevantes. Escritor de nada menos de por lo menos 12 títulos que se relacionan con la política, el arte, la reflexión, la estética, la literatura y la historia. Y como no podría ser de otra manera, también la política. Mencionamos algunos nada más de sus principales hijos intelectuales, para señalar apenas una muestra. Guatemala, el lado oscuro de su historia, historia del arte guatemalteco, literatura hispanoamericana y literatura universal, entre otros muchos. Esta faceta intelectual lo ha llevado a ser director del mensuario Lanzas y Letras, vicepresidente de la Comunidad de Escritores de Guatemala, presidente de la Asociación Cultural de Guatemala, entre muchos de los cargos que ha ejercido a lo largo de su vida intelectual. Pero también Antonio Móvil posee una faceta política, una que nace con los ideales de la Revolución de 1944. Y para empezar a charlar sobre su vida con relación a Guatemala, una primera reflexión. ¿Cómo recuerda usted, don Antonio, aquella época de cambios revolucionarios en este país? Bueno, todavía la recuerdo con mucha ilusión porque tuve la suerte, tuve la oportunidad de vivir mis primeros años adolescentes de los 10 a los 24 años durante esa hermosa década revolucionaria, de la cual realmente ha salido el germen y la capacidad para poder enfrentar después el duro calvario que hemos tenido en Guatemala a raíz del derrocamiento del coronel Jacobo Arbenz. La política ha sido el nervio toral de mi vida. Realmente he dedicado muchísimos años. Yo estoy a camino de los 89 años y sigo tan ilusionado de mi primavera democrática, así como de la política honesta. Confieso con mucho orgullo que he sido un revolucionario honesto. Y usted ha tenido puestos muy relevantes, pero dentro de su currículum destaca que usted fue secretario del Congreso de la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU en 1954, una fecha cabalística para este país. ¿Qué nos puede contar de ese rostro estudiantil de su época? Usted estaba estudiando Derecho en la Universidad de San Carlos. Unas anécdotas, algo, cuéntenos de esa época. En el 54 estaba a punto de graduarme de abogado, pero tuve que irme al exilio debido a que durante todo ese año la AEU estuvo luchando denodadamente, casi con mucha pasión, sin tregua, para defender lo que creímos y todavía
seguimos creyendo que era una época de gobiernos muy honestos. Desde 1524 que vinieron los españoles a Guatemala hasta la época de Ubico, hemos vivido ajenos a nuestra propia realidad. Hemos tenido siempre un amo. Durante esos años nos soltamos de ese amo. Entonces éramos dueños de nuestro destino y de nuestra soberanía. Fuimos antiimperialistas y eso nos honra. Pero eso también nos abrió el camino al exilio y afortunadamente a nuevas aventuras políticas que nos pulieron y que nos dieron respuesta a lo que habíamos hecho. Recordemos un poquito un tiempo más adelante, saltémonos esa época maravillosa de la revolución y esos 10 años de primavera, como se le ha llamado en Guatemala, primavera democrática. Tras el triunfo de la contrarrevolución, usted vivió la cadena de regímenes militares que se arrancan con Idígoras Fuentes un poquito antes, hasta el endurecimiento de las dictaduras militares en los 80 y los 90. Háganos una rápida aproximación de esos tristes años que en realidad fue una involución histórica con respecto a los derechos humanos y a las conquistas revolucionarias de esa época que usted añora todavía con gran pasión. Sí, es indudable. Y recuerdo muy bien que después de la caída de Jacobo Arbenz, vino el presidente Nixon de los Estados Unidos aquí a Guatemala a congratularse por lo que él llamó el primer triunfo de la democracia sobre el comunismo. Y dijo, lo que no hicieron estos, los comunistas, entre comillas, nosotros vamos a ayudar a este país hermano y vamos a hacer en un año lo que ellos no pudieron hacer. Después de 70 años está a la vista lo que pudieron hacer. Y estamos no al borde del precipicio, estamos en el fondo del precipicio. O sea que aquello no fue más que un desgarrón en la conciencia y la práctica y la vida de los guatemaltecos. Yo me tuve que ir al exilio porque, como le dije, los muchachos de la AEU fuimos fuertes aliados del gobierno, de los dos gobiernos de la revolución. Me fui a Chile, estuve 3 años allá, seguimos dando la batalla en Chile porque fundamos un periodiquito. Tuvimos la suerte de encontrarnos con el doctor Juan José Arévalo, exilado en Chile, con Tito Monterroso y con algunos otros intelectuales, donde nos pusimos, en lugar de llorar, a trabajar haciendo un periodiquito pequeño para repartirlo entre el sector democrático en Chile, los sectores democráticos. Tuvo mucho éxito. Fuimos de los primeros que regresamos del exilio porque los querían aquí para domarnos. No lo lograron. Y como diputado del Congreso de la República, usted también ha tenido una participación política formal. ¿Qué nos puede contar ya en el siglo XXI, en estas épocas, en este nuevo periodo, cuando participa junto también a un grupo de destacadas personalidades en el Frente Democrático Nueva Guatemala? Cuéntenos un par de experiencias relevantes de esa época que es completamente distinta a la del 44-54. Bueno, fue la primera vez que logramos organizar a los pequeños grupos en que se había dividido la izquierda y otras izquierdas que no respondían al clamor nacional. Logramos en realidad hacer un movimiento casi prácticamente de masas y logramos conquistar el 3er puesto y solo 6 curules. Antes el Congreso no había tenido nunca un representante democrático. Y a mí me tocó, afortunadamente, ser el coordinador general del Frente, donde pasamos miserias, problemas,
pero al final de cuentas, primero nos vieron llegar como animalitos raros, luego se dieron cuenta de que éramos seres humanos y que éramos inteligentes. Afortunadamente, bueno, una pausa, cuesta hablar de uno mismo, pero hay que decir las cosas como uno las ve, claro, y como realmente creo que fueron. Luego nos ganamos el respeto del resto de los 80 diputados. Estamos platicando con José Antonio Móvil, una personalidad del arte, de la cultura y también de la política de Guatemala. Vamos a hacer un corte para continuar posteriormente en esta charla tan amena con esta personalidad que hoy nos visita. En ese entonces, un movimiento nacional que, ¿qué pasó? ¿Por qué se diluye en el tiempo el Frente Democrático Nueva Guatemala? Pugnas internas, luchas intestinas, la izquierda siempre dividida. ¿Cuál es su valoración de eso? De todo un poco. Primero, creo que quienes manejan este país, donde no se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad, logró muy hábilmente dividir no solo a los 6 diputados, sino que, digamos, no dividir, pero sí entreverar algunas cosas que nos desubicaban a veces. Yo fui el primer jefe de bancada del Frente y al final de cuentas me costó muchísimo mantener la unidad. Y afuera, la izquierda comenzó también a tener esos desvaríos y ensueños de poder que realmente nos han hecho mucho daño, pero aún estamos profundamente en una hondonada, se puede decir. No logramos sobrenadar juntos, porque realmente creo que no solo la educación de 70 años nos ha dejado como un pueblo sin mucha iniciativa, sino que también la infamia de los asesinatos en masa y el terror nos ha hecho mucho daño. Ha diezmado. Hemos tenido mucho miedo y para ser valientes se necesita vencer el miedo. No lo hemos podido lograr todavía porque está muy reciente el baño de sangre. ¿Y usted cómo ha logrado combinar y conjugar esas dos facetas tan interesantes de un intelectual que le gusta el arte, la literatura y que a la vez ha tenido una actividad de carácter político? ¿Cómo ha logrado usted manejar esa dualidad del intelectual que escribe, que produce obras valiosas para el país, historia y además su actividad política? ¿Se tienen alguna relación estrecha en su vida personal, por lo menos? Bueno, me refiero de nuevo a los 10 años de enseñanza democrática inolvidable. Fuimos el país ejemplo de América Latina, por un lado, y por la otra, mi avidez de la lectura. He leído tantos libros que le puedo decir que he sido más voraz que un ejército de polías. Me he dedicado a los libros y me he dedicado a leer y eso me ha dado conciencia. Y la conciencia me la fortaleció el conocimiento de nuestra historia nacional. Quien no conoce la historia no tiene conciencia. Y le podré decir que el 99% de los guatemaltecos no conoce la historia, no tiene respuestas. Es como quien no conoce a su familia,
no sabe de dónde viene ni quién es, no tiene identidad. No tenemos identidad nacional. Ahora estamos viéndolo con el caso de Belice, que es una mentira profunda, pues, un engaño profundo. Pero ¿qué vamos a hacer? no, ¿qué vamos a hacer? ¿Recomienda usted a la Tenemos que juventud? saber qué vamos a hacer. Sí. Sin embargo, esa ignorancia, no ignorancia, esa equivocada educación, equivocada aparentemente que nos han dado, es como es el aparatito famoso que nos dicta la conciencia y nos obliga a hacer cosas aunque no querramos. Yo afortunadamente no sé ni encenderlo. Por eso le digo, el conocimiento de la historia es vital para ser un hombre complejo, para poder hacer arte, para poder hacer político y para arriesgarse, pues. También hay que tomar un riesgo. Y usted arriesgó su vida también en un campo empresarial, porque usted, un hombre que le gusta el arte, que le gusta la política, imprimió e imprime ideas y las esparce por montones. Estoy hablando de su empresa. Y conozco mucha gente por eso precisamente. Serviprensa es un ejemplo de cómo la cultura puede esparcirse, inclusive ser un negocio lucrativo haciendo cultura. ¿Cómo lo ve usted desde la perspectiva ahora de tantos años, casi 60, más de 60 años de haber fundado Serviprensa? Bueno, pues realmente fue casi un accidente, porque cuando regreso del exilio a Guatemala me encuentro con que nadie me da trabajo y no hay lo que hacer. Pero sin embargo mi bagaje cultural y las cosas que he visto me enseñaron que una tijera y un pedazo de periódico, por eso se llama Serviprensa, comencé a pegar hojitas de papel con noticias que le interesaban a quienes eran mis enemigos ideológicos, pero les daba un servicio de información todos los días a las 8. Se volvió tan importante que no se podían pasar sin eso. Cobraba 10 quetzales al mes por hacerlo, pero de eso viví y eduqué a mis 5 hijos. Pasé ese mal rato con algo que no se hacía en Guatemala, recortes de prensa. Pero eso se convirtió en una editorial muy respetada en Centroamérica. Así es. Y desideologizada totalmente, porque con eso nos ganamos la vida. La ideología queda para mis cuestiones personales y para mis trabajos políticos. Lo otro, ahora, bueno, cuando llegué al Congreso, les dije a mis hijos, en las manos de ustedes deposito esto, pero no quiero que trabajen una sola vez con el gobierno, que no acepten ningún trabajo para evitar que pudiesen cometer algún error, y así lo hicieron. O sea que, repito, he sido un hombre muy íntegro en política y en todos los aspectos de mi vida. Tanto así que me tienden la mano gente de derecha, de izquierda, y me respetan, y yo los respeto a ellos también, pues. Y es valioso porque eso es su aporte a la sociedad guatemalteca durante estos años que usted tiene de vida. En 1944 usted tenía 14 años. ¿Cómo revive ese momento si es que tiene alguna memoria clara? Volvamos otra vez a esa época para dar por concluida esta entrevista. Sí, volvemos otra vez al 44. Con el primer cañonazo yo me desperté alborozado. ¿Por qué alborozado? Porque algo nuevo estaba sucediendo en el país, algo que nunca habíamos oído, pero más que un cohete. Dije, bueno, aquí se está rompiendo algo. Se estaba rompiendo el miedo, porque cada vez que yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿por qué oyen las paredes? Cállate, mijo. No se podía hablar, todo decían, hay tanta oreja que hasta las paredes oyen. Entonces vivíamos en zozobra. Y desde la madrugada de ese día, yo salí a la calle. Los muchachos más grandes decían, andate al carajo, patojo, baboso. ¿Qué estás haciendo aquí? Te van a matar. Y yo no me iba, me estuve. Y yo voy a enseñarle al final
dos fotos. La foto donde estoy a los 16 años con Juan José Arévalo, porque me fui a meter al partido Frente Popular Libertador, y yo era el que llevaba me mandaban a traer cigarros y su pachita de trago de vez en cuando. Ahí probé el trago por primera vez y me gustó. Bueno, me volví el niño, el que trae y lleva, pero tanto así que fui a las giras a los 17 años con el doctor Arévalo, quien me presentaba como el Benjamín de los revolucionarios. Tengo una foto después que voy a enseñarla brevemente para que lo vean. Y luego también una foto mía del año pasado, el 20 de octubre, donde estoy con una lectura revolucionaria, pero ya todo agachado de cuerpo, pero no de espíritu. Eso es lo más importante que usted ha tenido durante toda su vida. Y lo sigo teniendo. Y mucha fe en que realmente cada vez este mundo da más vueltas. Y mientras más vueltas dé, mejor. Y reflexionando, finalmente, porque este programa tiene un espacio relativamente corto, una reflexión sobre los momentos que está viviendo Guatemala hoy. Estamos hablando del mes de abril 2018, una gran incertidumbre, falta de liderazgos fuertes, poca o casi nula definición ideológica. Una reflexión suya. Pienso que aunque cueste mucho, tenemos que hacer un esfuerzo. Toda la gente que tenemos la misma visión ideológica, no necesariamente para hacer lo mismo, pero sí para agruparnos, entendernos y conversar, para poder decir, adelante en este mundo ahora tan perverso, tan multipolar, que nadie sabe, no lo sabe nadie qué va a suceder, porque los hechos van rodando más allá de la voluntad del Señor y de nosotros mismos. O sea que la unidad es la única posibilidad de tener de tomar conciencia de que juntos podemos cambiar el país. Mensaje a la juventud estudiosa, a la juventud de Guatemala, finalmente. Ojalá yo pudiese tener conversaciones con los jóvenes, porque nosotros somos quienes estamos más interesados en conocer a quienes están forjando este país. Nosotros ya lo hicimos, hacemos lo que podemos, pero son ellos los que tienen que convencerse que sin su concurso es imposible hacer cualquier cosa. Los jóvenes de ahora son alegres, son extrovertidos, han echado abajo los tabús y los pecados y están inventando un nuevo mundo. Ojalá tuviéramos esa juventud todavía. Yo solo la tengo en el alma. Agradecemos profundamente la presencia de don Antonio Móvil en este programa que nos permite retrotraer algunas de sus principales ideas, algunos de sus principales logros, pero también reconocer en él a ese espíritu rebelde, indomable y de juventud permanente que lleva en el alma. Muchas gracias.